Tarde con el doctor Gabriel Pombo, autor del libro Historias de Asesinos. Doctor, le quería hacer una pregunta. La primera, ¿qué lo motivó a realizar este libro y tomar los asesinos que eventualmente están detallados acá minuciosamente en el transcurso de los capítulos? Muy bien, Emiliano. Tratando de contestar tu pregunta, lo primero que diré que Historia de Asesinos representa la crónica de 25 casos. Es una antología de 25, no de 25 asesinos particularmente, sino de 25 casos criminales, lo cual es distinto, ya que no solo abordo en la temática asesinos individuales, sino también eventualmente grupos que han cometido homicidios. Caso típico el del clan Manson, el grupo de hippies que a fines de la década del 60 cometió barbarie en Estados Unidos, con casos muy connotados. En otros casos tenemos también a dúos de asesinos, a parejas de criminales, que quizá la más paradigmática, retrotrayéndonos a la historia, sea la de Burke y Hare, llamados en la historia como los profanadores de cadáveres. Mi libro trata una cronología histórica y trato de llevar adelante los casos más emblemáticos en la materia. Comienzo precisamente con el caso que mencioné anteriormente de Burke y Hare, los profanadores de cadáveres, que es un caso que se lleva a cabo en la Escocia de la década del siglo XVIII, más concretamente entre el 1717 y el 1629, cuando cometen esta serie de asesinatos, que han pasado a la historia como el caso de los profanadores de cadáveres, pues insólitamente se trataba de dos personas que regenteaban una casa de huéspedes y se dedicaban a matar gente, a la cual llevaban esos cadáveres al consultorio clínico de un connotado anatomista de la época, el doctor Robert Knox. Bueno, fueron sorprendidos y terminaron ahorcados en el primer caso famoso que da motivo a mi libro. Bueno, después acá en el libro tenemos otros casos resonantes en la historia de crímenes, como por ejemplo de Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, un caso argentino. ¿Qué nos puede decir acerca de, por ejemplo, ese caso? Cayetano Santos Godino, más conocido en la historia criminal como el petizo orejudo, por sus prominentes órganos auditivos, fue un caso también emblemático y paradigmático que tuvo su punto de eclosión a comienzos del pasado siglo, en la década del 10 al 20 del pasado siglo. Fue un adolescente que cometió crímenes espantosos en la zona de Caballito, de Olivos y en otras zonas del antiguo Buenos Aires. Se dedicaba a ultimar a víctimas infantiles, por lo tanto era un infanticida, también un pirómaco, o sea, fue un poco el emblema del asesino serial por autonomasia en la época donde se llevaban adelante los estudios lombrosianos. Estuvo considerado el criminal o asesino nato hasta por sus características físicas y dio origen a toda una variadísima literatura. Finalmente este asesino terminó sus días en la cárcel de Ushuaia y es un ícono al día de hoy, al punto tal de que en las visitas guiadas que se hacen a la famosa y tétrica cárcel de Ushuaia todavía puede verse incluso figuras alusivas a su persona. Bueno, porque también otro caso también resonante que fue en Argentina, que es el caso de Robledo Puch, que son, digamos, con el petizo orejudo, fueron los dos casos, digamos, más emblemáticos de acá de la historia del crimen en nuestro país. Sí, sin duda estamos adelantándonos muchos en el tiempo, estamos en una época más contemporánea, década de 60, principios de los 80 del pasado siglo. Carlos Robledo Puch a los 19 años ya tenía una seguidilla de asesinatos bajo sus espaldas, no menos de 12 crímenes. Se trató en este caso no de un asesino serial nato, ni mucho menos, sino de un individuo que integraba una pequeña banda de delincuentes dedicada a los hurtos, a los robos, pero que mostraba un especial sadismo a la hora de cometer estos robos y con la excusa de no dejar víctimas que lo pudieran posteriormente denunciar, recreaba su fantasía sádica matándolos.
La mayoría de sus víctimas fueron serenos, fueron trabajadores de los locales que él utilizaba junto con, repito, su pequeña banda de delincuentes para asaltar. Por lo tanto, no es un asesino serial de los típicos, de los que la criminología entiende un prototípico asesino serial, porque su motivación estaba vinculada al lucro, a la ganancia, y hasta se lo puede catalogar de un spree killer. El spree killer o asesino itinerante es aquel para el cual el asesinato no es un fin en sí mismo, sino un medio para encubrir su delito principal, que en este caso es el robo, el asalto. Claro, que no sería el caso, por ejemplo, del ruso, el Hannibal Lecter ruso, como usted lo denomina en su libro, que sería el caso de Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo, asesino serial ruso, que este sí, sin duda alguna, tiene todas las características que lo definen en criminología, lo que tenemos como un asesino en serie. Tenía el afán de matar por matar, que es la característica definitoria del asesino serial. Andrei Chikatilo tenía la característica de ser, para la época, un buen padre de familia, integraba el comité del Partido Comunista, que era el partido político dominante en la Rusia de su época. Era un buen padre de familia, tenía esposa, tenía 2 hijos menores. Sus compañeros de trabajo lo consideraban incapaz de cometer las barbaries y desmanes que llegó a perpetrar. Y bueno, en él se dan ciertos elementos clásicos de un asesino en serie. El asesino en serie raramente es un ser excepcional, es un ser que en la sociedad sea llamativo, llame la atención, sino que generalmente es gris, anónimo, y generalmente cuando es detenido y cuando salen a luz y son comprobados sus crímenes y sus delitos aberrantes, bueno, su núcleo familiar es el primero en defenderlo, porque no puede creer que sean capaces de llevar a cabo estas matanzas. Ese fue el caso de Andrei Chikatilo. Y bueno, ¿qué elementos usted considera que son genéricos en estos 25 casos que usted menciona en el libro? ¿Qué elementos serían, digamos, comunes a los asesinos y que usted lleva a reunirlos, digamos, en este texto? Sí, evidentemente hay un común denominador que he buscado. En principio he buscado la amenidad. Este es un libro que está destinado al profano, no al especialista, no a la persona que tiene capacidad profesional en la materia, sino que es un popurrí miscelánea de temas donde busco, en base a resúmenes que tratan de ser lo más claros posible, lo más entretenido posible, de que el lector se ve atrapado por esta temática que es fascinante y que tiene también una finalidad social muy importante. ¿Cuál es ese común denominador? Bueno, se trata de asesinos en serie, valga la redundancia, no otro tipo de homicida. Yo dejo de lado aquí los llamados asesinos masivos, por ejemplo, que son aquellos que en un único acto criminal ultiman a una serie de personas y que generalmente tienen una finalidad u objetivo de tipo religioso, político, que guía sus pasos y que nubla su entendimiento y que los lleva a ese único acto de atrocidad, de barbarie. También el asesino masivo se caracteriza porque generalmente muere en el intento, es victimizado a su vez por las fuerzas policiales que lo reprimen. En cambio, el asesino serial raramente muere en sus acciones, salvo que sea posteriormente ejecutado, pero no es un suicida de ninguna manera y no es alguien que actúe en un único acto, sino una serialidad, de una sucesión o secuencia de actos es lo que caracteriza el accionar del asesino serial. Y en este caso busqué, digamos, casos, obviamente dentro de mi libro quedan afuera muchísimos casos y circunstancias que podrían ser merecedores de haber sido incluidos en el mismo, pero por una cuestión de tiempo y de cantidad he elegido estos 25 casos criminales. Repito, no son un único asesinato, sino se trata a veces de series de asesinos, se trata a veces de dúos que cometen crímenes, puede parecerme que son los que más engloban el concepto de asesino serial. ¿Y cuál ha sido la nacionalidad de los mismos? Bueno, abrumadoramente se trata de asesinos en serie que son anglosajones, que han cometido sus crímenes en sus lugares de origen, vale decir Inglaterra o Estados Unidos.
porque el fenómeno del asesinato serial es un fenómeno, si bien universal, que se ha desarrollado más, que se ha estudiado más en criminología en el mundo anglosajón. Eventualmente menciono algunos, como tú me has preguntado, que son latinoamericanos. Los dos ejemplos que hemos citado de Argentina, el petiso orejudo, ese criminal de principios del siglo XX, ese infanticida de principios del siglo XX, y a finales del siglo XX, un asesino que todavía está entre rejas, Robledo Puch. Culminó esta obra con una reseña muy escueta del único asesino serial uruguayo reconocido hasta el momento, o sea, Pablo Goncalves. Correcto. ¿Por qué piensa que en Uruguay solamente ha tenido resonancia este caso, habiendo otros también asesinatos concretos, pero que no han llegado a ser asesinos en serie? En Uruguay el fenómeno del homicidio serial, dada la pequeñez poblacional del país, está en consonancia con eso, y felizmente es un fenómeno muy raro y poco común. El que mediáticamente ha salido a la luz, incluso ha habido procesamientos, si se puede entender comprobados, el de Pablo Goncalves, al cual se le adjudican, y ha sido procesado por ello, 3 homicidios de jóvenes mujeres, homicidios que fueron perpetrados en el coqueto barrio de Carrasco, en principios de 1990. Sencillamente, en forma mediática, no ha habido otros asesinos seriales. Digo, puede haber el rumor o la creencia para aquellos que estudiamos la temática de que hay otros casos que son obra de un homicida serial, pero al no estar el mismo capturado, al no haber sido llevado a la justicia, al no haber tenido el impacto mediático correspondiente, solamente podemos en el siglo XX tener como registrado, como homicida en serie, a Pablo Goncalves. Hubo un caso a principios del siglo XX del denominado Caoba, que se trató de un militar de origen brasileño, pero que revistaba para las Fuerzas Armadas Orientales de Uruguay, al cual se le imputa el asesinato de 2 prostitutas. En realidad, ni siquiera está claro que intentara asesinar, sino que quizás las heridas que les provocó, probablemente también se trataba de un fin lucrativo, de evitar, después de tener el servicio sexual, de no pagar, bueno, provocó por lo menos una muerte y posiblemente otra. Digo posiblemente porque se trata de un caso muy antiguo, donde hay pocos registros a nivel periodístico, y se puede hablar de un segundo asesino serial en Uruguay, que sería el caso de este militar llamado de apellido Araujo, y llamado el Caoba por el uniforme que utilizaba. De todos modos, del punto de vista registrado, con comprobación, solamente tenemos a Pablo Goncalves como asesino serial uruguayo hasta el día de hoy. Sí, y ahí puede existir la posibilidad de que se le ocurra escribir Historias de Asesinos 2, segunda parte, con los casos que no incluyó en este. Sí, por supuesto. El último caso mencionado, precisamente el de Pablo Goncalves, data de principios de la década del 90. Vaya que ha corrido mucha agua y mucha sangre bajo el puente desde la década del 90 hasta el presente 2015. Lamentablemente, el fenómeno del homicidio serial, además de ser universal, es un fenómeno indetenible y que alcanza a todas las sociedades. Vaya que han habido casos de homicidas en serie, incluso más terribles en su cantidad de víctimas y en su modus operandi criminal que los que yo aquí describo. Así que tu pregunta no es en vano. Quizás después del tiempo haya una segunda edición que incluya los casos más modernos de la década del 90 en adelante y del presente siglo XXI. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, acá tenemos el libro del doctor Historia de Asesinos, del doctor Gabriel Pombo, esperando una segunda edición con los casos que no ha incluido en este libro. Muchas gracias.